Según la tradición, la producción de seda empieza en el siglo XXVII a.C. Durante 3000 años, China tuvo la exclusividad de fabricación y exportar ese tejido precioso, sin revelar jamás el secreto de su fabricación, que permaneció durante tanto tiempo como un misterio. Se inventaron hasta leyendas. Los persas creyeron que la primera pareja de gusanos de seda surgieron del cuerpo de Job. La tradición china cuenta que en el siglo XVII a.C. un capullo de gusano de seda cayó en la taza de té de la emperatriz Lei. Al intentar sacarlo de su taza, la joven, que tenía 14 años, empezó a devanar el hilo del capullo. Tuvo la idea de tejerlo, y por sugerencia de su marido, el emperador amarillo Huan Li, empezó a enseñar a su corte el modo de criarlos. Surgió así la ciencia de la sericultura. La joven en la mitología china es la diosa de la seda. Por un decreto imperial, se comunicó que se castigaba con pena de muerte a quien divulgara fuera del imperio chino los secretos de obtención y fabricación de las preciadas telas de seda. Aún así, los gusanos salieron de China en dirección a la India en los cabellos de una princesa que desafió la prohibición imperial. Se dice que una expedición japonesa consiguió alrededor del 300 a.C. llevar del continente algunos huevos y a 4 jóvenes chinas para que enseñasen a las japonesas el arte de la sericultura. El emperador de Bizancio, Justiniano, recibió los primeros huevos de gusano de seda de 2 monjes persas que habían traído ocultos en sus bastones de bambú. El conocimiento que en el Imperio Romano tenían de la seda china resultaba exótico. Los romanos se imaginaban que la seda era el producto de una especie de árbol de lana y que estos seres vivían hasta 200 o 300 años. Así lo afirmaba Plinio el Viejo en su Historia Natural. Los especialistas opinan que desde el siglo II a.C. los chinos ya habían establecido una red comercial con el objetivo de exportar seda a Occidente. El rey Darío III la utilizaba para sus cortesanos cuando Alejandro Magno conquistó este imperio. El poeta Lu Xu redactó en el siglo XII poemas que se refieren a la cría de los gusanos de sedas y al aprovechamiento del capullo, procesos que consideraban era de pleno dominio de la mujer, por ser más delicada y paciente que el hombre, dedicándose miles de ellas a esta tarea. La seda se convirtió en un objeto de deseo por parte de la alta sociedad, hasta el punto de que se reguló su uso en el protocolo imperial. Los campesinos chinos no tuvieron derecho a llevar seda hasta varios siglos después, con la dinastía Qing en 1644. El papel hecho con seda se convierte en papel de lujo. Hallado en la tumba de una marquesa fallecida hacia el año 168 en Hunan pruebas de escritura sobre seda de esta época. El material era ciertamente caro, pero también más práctico que el bambú. Así se han descubierto tratados sobre diversas ciencias cuyo soporte era la seda. Durante la dinastía Han, la seda se utilizaba para pagar a los funcionarios y recompensar a los ciudadanos con especiales méritos. A partir del siglo III a.C., los Xiongnu saquean durante 2 siglos y medio las provincias del Imperio Han.
El emperador ofrece a la princesa de estos pueblos seda a cambio de paz. Durante más de 1000 años, la seda será el regalo diplomático más habitual del emperador chino. Los emperadores Tang imponen a los mandarines el uso de un color en particular según las funciones que desempeñan en la sociedad. Bajo los Ming, la seda desarrolla todo tipo de accesorios, pañuelos, monederos, cinturones o un simple trozo de tela bordado haciendo alusión a cualquier animal real o fabuloso. Hay gorros para el juez, para los nobles y uso religioso. Las mujeres de la alta sociedad china también respetan estas prácticas. Se han encontrado descripciones como las de una confección del siglo XIII, que dice: loto de oro, llevaba una chaqueta guateada de seda de Shandong, con doble alzacuello, adornada con hojas salvajes en medio de las flores y los juncos. El cuello era recto de satén blanco, también bordada con flores, y cerraba con unos botones con forma de abejas de hora sobre crisántemos. El comercio de seda era muy anterior a la apertura oficial de las rutas de la seda china. Se han encontrado en el Valle de los Reyes una momia del 1070 que tenía objetos de seda. Según historiadores, en el año 93 a.C., durante la batalla de Carrhae, cerca de Éufrates, los legionarios quedaron tan sorprendidos por el brillo de los estandartes del ejército parto que se dieron a la fuga espantados. Los chinos se expanden hacia el oeste a partir del siglo II a.C., lo que trajo como consecuencia la apertura de la ruta de la seda. La más importante salía de Pekín y pasaba cerca del desierto de Taklamakan, uno de los más áridos del mundo. Las caravanas tomaban este camino para cambiar seda por otras mercancías, oro, marfil, caballos o piedras preciosas. Eran importantes, incluían entre 100 y 500 personas. Cada caravana, con camellos y yacas. Cada animal podía llevar unos 140 kilos de mercancías. Llegaban a Antioquía, a las costas del Mediterráneo, al cabo de un año. La seda se difunde así hasta las fronteras del Imperio Romano. Durante las invasiones bárbaras, el rey visigodo Alarico I llega a Roma en 408 y exige unas 4000 túnicas de seda, además del tributo en oro y plata que solicita para no arrasar la ciudad. En el siglo VI, la Iglesia bizantina con el Estado crean fábricas imperiales con el objetivo de desarrollar una industria de la seda en el Imperio Romano de Oriente. Los persas aprenden el arte de la fabricación de la seda. Invadidos por los árabes en el siglo VII, recogen los secretos de fabricación, que se extienden con el Islam por África y por orillas del Mediterráneo, como España o Sicilia, y más tarde las cruzadas. Hubo una importante producción de seda en la zona del Mediterráneo española, Valencia y Murcia, a partir del siglo XV, que continuó siendo una industria importante durante la Edad Moderna, con un auge en el siglo XVIII y modernizándose el proceso de producción a mediados del siglo XIX. En 1845 aparecen las primeras enfermedades del gusano de seda. La pandemia se extiende y tras afectar a los gusanos y otros virus, afectan a las moreras. Por tal motivo, en 1874, el conde la Bastille de Chardonnay inventa la seda artificial y construye en 1891
una fábrica dedicada a la producción de seda artificial, más barata, que sustituye en parte a la seda natural. Tras la Segunda Guerra Mundial, fibras químicas como el nylon redujeron el uso de la seda en el mundo, aunque siga teniendo un gran aprecio como producto de lujo. La demanda mundial de seda durante los años 2000 es escasa, si exceptuamos algunos mercados como la India, Japón y Reino Unido.